Hola, bienvenidas y bienvenidas sean todos al podcast de hoy, el cual hablaremos un poco acerca del mundo de las sociedades mercantiles. Está integrado por el compañero Andrés Alberto Solís Olán, por la compañera Ana Laura Concepción Jiménez, la compañera Jocelyn Justiniano Hernández, la compañera Francisca Reyes Sánchez y su servidora Carmen Citlali Gómez Rivero. Entre ellos podemos encontrar aquellos temas como lo son su historia, su constitución y aquellos principios claves. Son temas muy importantes para nosotros como estudiantes de derecho o para nosotros los empresarios o aquella persona curiosa que quiere vagar en el mundo jurídico. Me gustaría dar una pequeña introducción acerca de las sociedades mercantiles. Citando a Mantilla Molina, nos dice que la sociedad mercantil la podemos definir como el acto jurídico en el cual los socios se obligan a combinar sus recursos o esfuerzos para así poder realizar un fin común y se basan de acuerdo a las normas o algunos tipos sociales, como podemos verlo en el Código del Comercio. Ahora que ya sabemos un poquito de contexto acerca de este tema, le quiero dar el uso de la voz a mi compañero Andrés Alberto Solís Solán, pues él nos hablará un poco acerca de lo que es los antecedentes históricos de la sociedad mercantil. Aquí nos dirá un poco acerca de cómo entender el funcionamiento en la actualidad y así saber acerca de las sociedades mercantiles, pues estas son una pieza clave del comercio global y están reguladas por unas normas específicas en cada país. Gracias por escucharnos y le doy el uso de la voz a mi compañero Andrés Alberto Solís Olán. Después de escuchar esta introducción a lo que son las sociedades mercantiles, nos vamos a enfocar en lo que son los antecedentes. Estos tienen origen a la necesidad de los comerciantes de unir sus esfuerzos y sus recursos para desarrollar negocios mucho más grandes y más rentables. A lo largo de la historia, estos han evolucionado para adaptarse a todas las necesidades económicas y jurídicas de cada época. ¿Y con cuál época empezaremos? Sino más que con la antigua. En la época antigua, ya en países como Egipto, Grecia y Roma, ya existían acuerdos entre comerciantes para compartir riesgos y beneficios. Por ejemplo, en Roma se utilizaban figuras como las societas, que es la sociedad de personas. Si nos vamos más allá, en la Edad Media y en el Renacimiento, con el crecimiento del comercio en ciudades europeas, también nacieron lo que son las compañías comerciales, una de las más grandes que es las comendas en Italia. En la Edad Baja Media surgen lo que son las guildas y los gremios. Son asociaciones de comerciantes que regulan actividades económicas entre ellos. Ya después, en el siglo XVI al siglo XVIII, entran lo que son las compañías de comercio ya establecidas después de la expansión colonial. Justamente una de las más famosas era la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Estas compañías fueron precursoras de lo que son ahora conocidas como las sociedades anónimas, ya que éstas permitían la venta de acciones para financiar sus operaciones. Ya si nos vamos por el siglo XIX y al desarrollo actual del capitalismo con la revolución industrial, más que esta fue la que impulsó la necesidad de las estructuras empresariales más grandes, dando origen a las sociedades anónimas modernas como las conocemos actualmente. Y junto con estas también se establecieron los primeros códigos de comercio y ahí también la regulación de estas sociedades mercantiles. Como podemos ver, todos estos antecedentes dan para lo que hoy conocemos como las sociedades mercantiles actuales y cómo esto deja un precedente muy grande y también da para analizar cómo se ha avanzado actualmente en métodos de justamente de entre el movimiento de las empresas y las sociedades. Y eso sería ya todo de mi parte. Le doy el uso de la voz a mi compañera Jocelyn. Siguiendo con el tema sobre las sociedades mercantiles,
yo les voy a explicar sobre sus requisitos, ya que estos son esenciales para así crear una sociedad mercantil. Bueno, para esto es necesario elegir el tipo de sociedad que vamos a hacer, ya sea una sociedad anónima, una sociedad limitada, una sociedad de responsabilidad limitada, ya que estas tienen características diferentes para su funcionamiento. Bueno, ya elegido, vamos a crear la acta constitutiva. Este documento es donde se formaliza la creación de dicha sociedad. Eso tiene que tener la información de cuál sería el nombre de la sociedad, su objeto social, la capital social, los datos de los socios y la duración que va a tener. Esta puede ser que tenga una duración determinada o una duración indefinida. Ya que esté lista esta acta constitutiva, se debe llevar ante un notario público para que así lo convierta en una escritura pública. El tercer paso es inscribirlo al registro mercantil. Este paso es crucial porque así le da a la sociedad una personalidad jurídica, es decir, que es a partir de este momento la sociedad será considerada legalmente como una entidad independiente. Así se obtendría la obtención del RFC y otros registros fiscales. Esto para poder operar legalmente y cumplir con las obligaciones fiscales es necesario que la sociedad obtenga su registro federal de contribuyentes, es decir, el RFC. Este es de carácter obligatorio para toda empresa, ya que así esto le permitirá facturar, pagar impuestos y cumplir con las normas fiscales del país. Ya con ello se le dará una apertura de una cuenta bancaria a nombre de la sociedad y esto servirá para depositar el capital social, realizar pagos, recibir ingresos y en general gestionar las finanzas de la empresa. Ya dependiendo del tipo de actividad que se vaya a realizar, es posible que necesitemos licencias y permisos específicos. Si en caso de que se abra un restaurante, pues va a necesitar esos permisos sanitarios y o si vas a comercializar productos, también necesitas licencias comerciales. Es por esto que es importante que se informe sobre todas las regulaciones locales para así no tener problemas. De ahí sería ya después la contratación de empleados. Ahora le doy el uso de la voz a mi compañera Ana Laura. Ahora que conocemos lo que son las sociedades mercantiles y su historia y cómo se encuentran tipificadas ante la ley, podemos abordar el tema de lo que son las sociedades ilícitas. Bueno, estas sociedades son todas aquellas que tienen un objeto ilícito o que realizan actos ilícitos. Esto significa que van en contra de las normas de orden público y de las buenas costumbres. Las sociedades que tengan fin ilícito serán nulas aunque éstas ya estén inscritas, y la nulidad podrá promoverse ante un juicio sumatorio y ante un juez de primera instancia de lo civil, por cualquier interesado o por el Ministerio Público, y esto tendrá como consecuencia la disolución y la liquidación de la sociedad de forma inmediata. En estas sociedades encontramos su objeto social y por sus actividades. Bueno, en la primera, por su objeto social, es la que va a contraponer a la ley, ya sea de forma moral o prohibida, y esta no se puede declarar ante un notario público. Esto significa que son aquellas actividades como un ejemplo de esto podría ser un prostíbulo, que no puede ser declarado ante la ley. Y por sus actividades es la ilicitud enmascarada o encubierta. Esto que produce cuando un objeto es ilícito, que digamos que de cierta forma esconde sus verdaderas actividades, como lo sería el narcotráfico o bares que son ilegales. También encontramos, de hecho, que son los cambios de razones sociales o los cambios de socios, pero que cuando se cambian sin ninguna escritura,
que apruebe que pueda cambiarse dichos socios. Ya que mencionamos todos estos ejemplos, podemos regresarnos un poco y hablar de la liquidación, que ésta se limita a la realización del activo social, esto para pagar las deudas de la sociedad ante su ilicitud, y se aplica el pago de la responsabilidad civil, lo cual incorpora el concepto de culpa de la indemnización por el daño causado ante esa ilicitud. Como conclusión, podemos decir que estos actos ilícitos son comportamientos o actos que pues no están permitidos ante la ley o que infringen las normativas vigentes de las leyes. Y una sociedad irregular es toda aquella que no cumple las formalidades que pues la ley le exige. Por tanto, estas ilicitudes generan consecuencias graves como la nulidad y liquidación inmediata de la sociedad que ya está vigente. Eso sería todo de mi parte por sociedades ilícitas y ahora procedo a darle el uso de la voz a mi compañera Francisca Reyes Sánchez. Ya que hemos venido hablando acerca de las sociedades mercantiles desde esos diferentes ámbitos, creo que es importante mencionar el tema del patrimonio, dado que pues es una parte importante a la hora de constituir la sociedad. En este caso hablaría de dos teorías que existen, que sería la teoría del patrimonio personalidad y la teoría del patrimonio afectación, que recordemos que el patrimonio pues es el conjunto de bienes de una persona. Entonces, al momento de constituir la sociedad, entendemos estas dos teorías. La teoría del patrimonio personalidad considera el patrimonio como una masa única que es indivisible. Y la teoría del patrimonio afectación considera, por el contrario, a los bienes como una masa que puede dividirse. Es decir, que a la hora de que los socios decidan constituirse como una sociedad, se separarán tanto sus bienes individuales de los que ellos decidan aportar a la sociedad. Y nuestra legislación considera y adopta esta segunda teoría, que sería la del patrimonio afectación, dado que en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su artículo 2, menciona la separación de los bienes de los socios y la de la sociedad, es decir, que lo que decidan aportar no afectará en su patrimonio individual. Otro tema muy importante acerca de abordar creo que es el objeto social, que viene un poco relacionado acerca del patrimonio, dado que lo que los socios decidan aportar, pues será con el fin o con el propósito con el que se constituya esta sociedad. Y entendemos el objeto social como algo que forma parte de los estatutos establecidos en el acta constitutiva de la sociedad mercantil, el cual pues describe las actividades económicas que llevarán a cabo para lograr el fin de la sociedad. Y asimismo, este delimita las actividades y facultades que definan en qué se invertirá el patrimonio de los socios. El objeto social también se manifiesta de una manera voluntaria, que eso se relaciona con el affectio societati, que es básicamente la voluntad de los socios para constituirse en una sociedad. Después de haber escuchado a todas mis compañeras y compañero, podemos saber un poco más acerca de las sociedades mercantiles, pues hemos recorrido la historia de las sociedades mercantiles, sus requisitos para una constitución, en los casos que se pueden ser ilícitas, conceptos básicos como lo que es el patrimonio, el objeto social, el affectio societatis, y podemos ver que las sociedades mercantiles son el motor del comercio, puesto que es una economía global que día con día tiene que tener un funcionamiento correcto y pues también depende de una base legal y sólida. Me gustaría solo dar una pequeña síntesis de qué fue todo lo que vimos, puesto que para mí, pues las sociedades mercantiles tienen sus orígenes en la antigüedad como una figura societas en Roma, las compañías mercantiles que se fueron dando en la Edad Media, en base con la Revolución Industrial. Aquí podemos ver cómo surgieron muchas estructuras más organizadas, como lo es la sociedad anónima.
así también facilitando un poco más la inversión y con una responsabilidad limitada. Hoy en día, pues estas sociedades son fundamentales en el comercio global, como lo había dicho, y pues están reguladas por una norma específica para cada país. Podemos también entender que para que pueda constituir esta, tiene que ser esencialmente cumplir con los requisitos, como lo es la elaboración de un contrato social, el registro, tener claramente una definición del objeto social, la disposición de una capital inicial, además de la existencia de la affectio societatis, pues como bien nos han explicado es la voluntad para que entre los socios colaboren y así puedan generar éxito. Sin embargo, pues algunas sociedades pueden ser ilícitas si su actividad es ilegal, pues evidentemente no cumple con los requisitos formales o los que se utilizan con fines de lucro, lo que conlleva sanciones ilegales. También podemos entender que el concepto, como la teoría del patrimonio, nos garantiza la separación de bienes entre la sociedad, los socios, brindando así también una seguridad jurídica. Pues como bien lo había dicho, el objeto social es aquel que define la actividad económica permitida y así se evitan un poco de conflictos y pues evidentemente algunas sanciones ilegales. Y pues me gustaría concluir con que las sociedades mercantiles, como lo he dicho, lo sostengo, es un pilar del comercio, la economía mundial y que siempre debe de operar en un marco legal adecuado. Espero les haya gustado muchísimo nuestro podcast y antemano agradecemos todo. Que pasen lindo día.